Audio Jungle. Buenas tardes, muy buenas noches. Aquí una vez más su amigo Luis, saludándoles desde aquí, desde mi hogar en California. Y pues vamos a continuar con el tema que estamos desarrollando de Mateo 24, el fin del mundo, en el cual ya miramos el contexto en los videos pasados acerca de Mateo 23. Pudimos mirar algunos textos, no todo Mateo 23, puesto que solamente mi propósito era que miráramos el discurso de Yeshua cuando está en ese diálogo contra los fariseos, contra los escribas, y cómo se viene desarrollando todo el contexto y se viene desarrollando cómo se va formando el mensaje que va a dar paso a Mateo 24. Porque es importante, yo lo recalqué y lo vuelvo a comentar, por causa de aquellas personas que tal vez este va a ser el primer video que van a mirar. Yo los invito a que miren los videos pasados y se pongan al corriente, se pongan en contexto, ¿sale? Pero Mateo 23, ¿por qué es importante? Porque muchas de las cosas que se están desarrollando o que Yeshua comenta con los fariseos y él profetiza, bien tiene que ver mucho con Mateo 24, porque si ustedes se recuerdan, en esa época pues no existían los capítulos, que capítulo 1, versículo, no existían capítulos y versículos, era de corrido, se escribía de corrido. ¿Por qué se escribía así? Para ahorrar espacio. De hecho, hasta por eso se abreviaban las frases. En griego también se abreviaban con una letra o dos letras lo que quería decir. Como un ejemplo para nosotros, para que yo me pueda dar a entender, es como si tú vas a escribir texto y tienes cierto límite de palabras donde tienes que escribir, pues es muy obvio cuando tú pones la palabra que, pues eliminas la letra E y la letra U y dejas la K de kilo o la Q de queso, y entonces la persona que lo lee entiende que estás diciendo que. Sí, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, en la antigüedad, en esa época, también se hacía eso para que alcanzara en el pergamino, porque eran de papiro, era muy caro, o el tratado de la piel de un animal, pues se trabajaba y era muy caro, muy costoso. Entonces, cuando tenías acceso a un pergamino o a un rollo de cuero de animal, pues se trataba de escribirlo más pegadito. Entonces, por eso a veces hay es más, de hecho, eso ha traído problemas a la interpretación también, por los puntos, las comas, las separaciones de los versículos y de los capítulos que hicieron ya posteriormente aquellas personas que se encargaron de traducir y de hacerlo más entendible y más fácil la lectura y la comprensión de los escritos. Entonces, esto nomás lo quería comentar para que el por qué quise tocar el contexto de Mateo 23, porque está pegado con Mateo 24. Entonces ya miramos unas cosas y terminamos diciendo esto. Quiero empezar con esto. Termina diciendo Mateo 23, 37. Acuérdense, nomás lo voy a decir para recordatorio, solamente recordatorio. Diciendo, Jerusalén, Jerusalén, 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos
debajo de las alas y no quisiste. He aquí, no quisiste, no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en los videos pasados pudimos mirar su contexto de cada versículo. Y miramos Isaías, y miramos Jeremías, y miramos los Salmos. Y todos llegamos a un acuerdo. Bueno, espero que hayamos llegado a un acuerdo tranquilo, sensato, de que pues tiene su contexto y que ese contexto servía como punto de referencia a las personas del primer siglo que estaban oyendo esto que estaba diciendo Yeshua, con aquellas personas que estaba hablando. Porque para ellos sí entendían su Torah, sí entendían su Tanaj, sus escritos. Entonces Yeshua como profeta estaba hablando algo. ¿Sale? No quiero repetir mucho, nomás dar un refrescamiento. Pero vamos a continuar. Entonces vamos a entrar a Mateo 24. Y antes de Mateo 24, permítame la última pausa que voy a hacer. Para entrar en Mateo 24, quiero que por favor tengamos una mente abierta y dispuesta y que no nos cerremos en lo que vamos a escuchar, en lo que se va a tocar. Porque ahí es donde está el asunto. Como nosotros ya recibimos una enseñanza anteriormente, con una interpretación diferente, con pasajes que supuestamente hacen alusión a esos textos que son diferentes y que no tienen nada que ver, entonces nosotros ya estamos predispuestos o ya tenemos esa información ya almacenada. Entonces ya lo repetimos, ¿no? Se ha repetido constantemente Mateo 24. Entonces ya la persona que oye Mateo 24 sabe que está hablando de los últimos días, del fin del mundo, de la venida de Cristo, de la venida de Yeshua en las nubes. Ya está determinado eso. Ahora, aparte de la doctrina que se ha enseñado, añádele, o vamos a añadirle, toda la sarta de películas, de videos y de todo ese tipo de material en computadora, de gráficos, donde se muestra una supuesta venida de Yeshua en las nubes, y cómo literalmente en las películas se mira que se oye una trompeta y la gente voltea. Entonces se desaparece la gente, con una luz se va y queda la ropa tendida, doblada, los zapatos acomodados, las camisas, las gorras así arriba. Entonces la otra gente se da cuenta, ¿dónde están? Agarran las ropas y empiezan a llorar. No, ¿por qué me quedé? O sea, fíjate, nos han enseñado una doctrina errónea, nos han enseñado totalmente mal. Y luego aparte, fortalecen esa enseñanza de error con este tipo de películas y de material cinematográfico y de gráficos en computadora, en donde literalmente, si aquí dice una bestia, literalmente dibujan una bestia que sale así del agua. Esa información ya la traemos. Bueno, yo ya la deseché, pero mucha gente ya la trae predispuesta. Por eso lo que les digo, que por favor, si yo hice una advertencia en el video, antes de empezar el video, dice advertencia, solamente tú eres el responsable de lo que haces. Tú eres el responsable si desde después de esta enseñanza vas a mirar la escritura de diferente manera. Aquí no culpes al hermano Luis, no culpes a mí, no culpes al pastor, no culpes a la luna, no culpes al sol, no culpes a la playa. ¿Será que no me amas? La tenía que decir. Es una canción de Luis Miguel. Pero bueno, no se trata de buscar culpables, sino se trata de corregir eso que se nos enseñó mal. Por eso les digo, tenemos que entrar con esta enseñanza con una mente predispuesta, o sea, dispuesta a recibir una información que a lo mejor es nueva y que va a confrontar, porque esto te lo va a confrontar tu creencia, va a confrontar totalmente todo lo que tú has aprendido durante años en la iglesia, durante años, y que discursos que tú mismo, tal vez algún pastor que me esté mirando, o algún hermano o una hermana que ministra en una congregación o que da estudios bíblicos, tal vez ustedes hicieron estudios grandísimos de Mateo 24, y hoy en día se van a dar cuenta
bajo el contexto. Entonces yo solamente quería decir eso, por favor. Y preguntas, ya lo dije, si la quieren hacer en privado, perfecto. Si la quieren hacer ahí en el video, háganla, pero con respeto, vamos a respetarnos, ¿sale? Si ven que me equivoco en un texto, si ven que me pueden corregirme, mi hermano, usted dijo que era Pablo, pero era Pedro. Y dijo, está bien, ¿no? Lo corregimos, no hay problema. O sea, no, usted dijo que era Jeremías y resultó que ese escrito estaba en Isaías. Oh, hermano, lo corregimos, muchísimas gracias, no hay problema. ¿Sale? Ahora, ya para empezar, para este estudio de Mateo 24 vamos a usar también este libro que se llama, lo voy a poner aquí cerquita, se llama Las guerras de los judíos de Flavio Josefo. Este libro ustedes lo pueden adquirir, está muy bueno. Es un escritor contemporáneo que vivió exactamente en la época donde se da la caída de Jerusalén y el templo, de lo que va a hablar Yeshua. Entonces, mucha de la información o mucho de lo que habla Yeshua en Mateo 24, de falsos cristos, de rumores de guerra, de pestes, de persecuciones, vienen mucho en esta información. Esta información es histórica. Esta información no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Yeshua, no tiene nada que ver con cristianismo. Esto tiene que ver con historia, un testigo ocular presencial que vivió. Flavio Josefo fue una persona, un judío que se rebeló, o sea, que él, como todo judío, estaba defendiendo la causa del pueblo de Judea, los judíos. Y él es tomado preso, él es tomado preso, cautivo, y lo toman a él como intérprete. Lo toman como intérprete y él es el que se encarga de estar llevando el mensaje a los de Jerusalén, los que están adentro de las murallas, atrás de las murallas, y diciéndoles, por favor, ellos, Roma, el ejército romano va a tener misericordia, pero entréguense. Entonces a Josefo mucha gente lo tiene como un traidor. Y entonces él narró, él tiene varios escritos, varios libros. Este es uno de ellos que se llama La Guerra de los Judíos. Y también tiene otro que se llama Antigüedades de los Judíos. Ahora, esta de las guerras de los judíos se centra en la historia del antiguo Israel desde la conquista de Jerusalén por Antíoco IV Epifanes en el año 164 antes de Cristo o antes de la época contemporánea, hasta el final de la primera guerra judeo-romana en el año 73 de esta época contemporánea, de la época actual o después de Cristo, como le gusten llamar. Entonces, este libro nos va a ayudar mucho. Entonces, yo sé que esto les pega al religioso y les pega a los pastores y les pega a aquellas personas que enseñan, porque a toda la cristiandad le enseñan que solamente está en la Biblia, que si no está en la Biblia no creas nada. Y ese es el error, por eso son muy inocentes, no quiero decir otra palabra, son muy inocentes e incrédulos y se creen todo. Si no investigan, no invierten en libros, en investigación, en descubrir realmente cuál es nuestra fe. Entonces, mucha gente se va por la fe, la religión. No me basta, yo con Cristo soy más que vencedor y no me basta solamente la fe. Ok, yo respeto todo eso, pero eso es una fe muy infantil, que no tiene argumento, solamente estás agarrado de que, pues no le hace, pero yo creo y ya sí, no me importa lo demás. Es una cerrazón y eso está mal. Un creyente así, es más, tiende a ser más religioso y más fanático que una persona centrada y productiva a la sociedad. De veras, se los digo, con mucho respeto y también, pues no. Entonces, vamos a usar también todos los proyectos. Entonces, yo se los recomiendo, si tienen acceso a comprarlo, si no en PDF, me lo piden y yo lo busco y ahí lo tengo. Nada más que se me borraron bien muchos libros. Pero bueno, sin más, entramos a Mateo 24. Terminamos la introducción. Yo sé que me alargué, pero tenía que decirlo, perdónenme. Ahora me van a ver tomando mucha agua. Hizo un calor, ahora sí como dicen, infernal. Estuvo fuerte el calorón, estuvo fuerte. Acá los incendios y todo lo que está pasando altera el clima y se pone fuertísimo, muchachos.
Entonces entramos Mateo 24 y dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mira, se recuerdan, Yeshua está en el templo. Mateo 23 dice que está donde está el templo. No está adentro, está en un pórtico. Estamos tratando de figurar, acuérdense que lo que les dije, que el templo no solamente era el santuario, sino que era toda la explanada. Se le conocía como el territorio del templo. Puede estar en un pórtico, puede estar en un pasillo, puede estar en un patio, puede estar, pero está ahí se conoce como el templo. Perdón. Entonces, en Mateo 23, Yeshua está hablando en el templo. Entonces, aquí en la continuación, por eso dice, cuando Yeshua o cuando Jesús salió del templo, estoy usando Reina Valera, por eso digo Jesús. Cuando Jesús salió del templo y se iba, acuérdense, viene de darse una discusión de decirlos, ay de ustedes fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas, porque desmáis la menta y esto, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque parecéis sepulcro. Viene saliendo de ahí, ¿ok? Por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, se le llama evangelios hipnóticos, aquellos que tienen muy parecido el contenido, que tienen versículos muy parecidos. Yo en un video, no sé si recuerdo, en esta serie de Mateo o en el otro se los comenté, creo que fue en la serie de Mateo, de los primeros, que en donde el evangelio más antiguo es el evangelio de Marcos, y que Mateo y Lucas tomaron de la fuente de Marcos. Y se cree, bueno, no se cree, se conoce que hay un documento Q, que se le llama documento Q, que es donde se cree, los historiadores y los más eruditos dicen que de ahí es donde se sacaron el contenido de Marcos. Ese documento Q es el más antiguo. En cierta forma, o sea, son dichos solamente, son dichos que Yeshua dijo. Entonces, se cree que de ahí Marcos tomó del documento Q y Mateo y Lucas tomaron de Marcos. O sea que Marcos es el más antiguo. Entonces, por eso ustedes van a mirar que parábolas y cosas que Yeshua dijo, las encuentras en el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Mateo. Son muy parecidos. Entonces vamos a usar también los otros evangelios hipnóticos. Ya les dije, no me importa a mí el tiempo. Yo voy por el entendimiento y la comprensión y que quede bien exacto, lo más posible entendible, para que no haya confusión. Que no haya confusión. Ese es mi propósito, ese es mi deseo, esa es la meta de este video. Entonces dice que salieron para mostrar los edificios. Se le acercaron sus discípulos. Ahora, vamos a ver cómo dice Marcos, el evangelio más antiguo que Mateo. El Mateo solamente nos dice que unos discípulos, los discípulos se acercaron. Vamos a ver qué luz nos muestra o cómo nos lo enseña Marcos, más antiguo. Marcos 13. Mateo va a ser 24. Marcos va a ser capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Son los tres que vamos a usar, porque es el mismo discurso. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Entonces Marcos 13, uno en adelante dice: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ok, ahora vamos a ver cómo lo dice Lucas 21. Fíjate cómo lo narra Lucas 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios lo que les sobraba.
mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. De ahí se agarran los pastores y los apóstoles para sacar dinero a la gente. Si no tienes, no le hace. Mira, esta viuda, Dios, de lo que no tengas, pide prestado, no importa. Pobre gente. Bueno. 5. Y unos que, fíjate cómo lo narra y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué cosas habrán de suceder? Estas cosas habrán de suceder. Entonces, si tú te fijas, Mateo nos dice que unos discípulos, dice que cuando Jesús salió del templo, se le acercaron unos discípulos para mostrarle el edificio del templo. Lucas nos está diciendo que Yeshua está donde están las ofrendas del templo, o sea, ya nos está posicionando en un lugar donde está Yeshua, pero no concuerda con Mateo, porque Mateo dice que Yeshua salió del templo. Ya empezamos mal. Lucas nos dice que Yeshua dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. O sea, Yeshua está cerca del lugar donde se echaban las ofrendas de dinero. Y dijo: de verdad, esta viuda ha dado más. Bueno. Y unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto ve estas cosas, no, piedra sobre piedra que no queda destruida. Y le preguntaron diciendo, entonces, aquí Mateo nos dice que Jesús sale del templo, Jesús se va, dice que Jesús va y va saliendo, y los discípulos, pero ahora Marcos nos dice quiénes eran los discípulos. De aquí en adelante, cuando tú veas Mateo 24 o escuches a Mateo 24 a un pastor que te está enseñando Mateo 24, cuando digas, se le acercaron los discípulos, tú ya vas a saber quiénes fueron. ¿Ok? Le vamos a dar identidad a esos, porque aquí está. El problema es que no nomás leen Mateo 24, no leen los demás evangelios hipnóticos. Ese es el problema. Por eso te digo, hay mucha información y por eso sacamos muchas cosas fuera de onda, de contexto. Entonces, en Marcos, mira lo que dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que tú escuches Mateo y diga, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. ¿Veis todo esto? De verdad digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Dice, verso 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos, ¿quiénes discípulos? Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. ¿Ok? Vámonos, son pequeños detallitos, pero que te van a enriquecer y te van a hacer entender bien el contexto. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿O Yeshua viene saliendo del templo? Porque Marcos dice que saliendo Jesús del templo, dijo a sus discípulos. Mateo 24 dice, cuando Jesús salió del templo, o sea, Marcos dice que salió del templo. Mateo copió, porque literalmente copió, tomó de Marcos, y también él dice que salió. Pero nos encontramos con Lucas, que dice que Lucas estaba donde estaban las ofrendas de Jesús y les dijo, miren los edificios, unas personas que estaban hablando. Ahí no dice ni discípulos, sino que algunos de los que estaban ahí estaban diciendo, wow, mira qué hermosas. Y Jesús como que oyó y como que si se metiera, si están mirando, lo que están hablando ustedes, están mirando eso, se va a caer. Entonces aquí nosotros nos estamos dando cuenta cómo varía la información de evangelio a evangelio. Entonces no te puedes quedar con una sola información de Mateo 24 y después agarras cuando te conviene de Lucas y agarras cuando te conviene de Marcos. Entonces si nos enseñamos a mirar el contexto y empezamos a mirar cómo lo escribió Mateo, cómo lo escribió Marcos y cómo lo escribió Lucas, porque Juan ni tocó ese tema. Acuérdate, Juan es el último que se escribió en el año 100 y tantos. O sea, ya cuando Roma ya estaba agarrando bien machín vuelo. Por eso ibas a encontrar que Poncio Pilato se quería lavar las manos y, yo lo quiero soltar, y sí, pues es romano. Entonces, por eso les digo, entonces aquí está el primer conflicto
¿cómo le hacemos? Porque Mateo y Marcos están hablando que Jesús salió del templo. Entonces mucha gente puede decir, ¿pero eso qué tiene que ver, hermano? No tiene que ver mucho. Sí tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho. Pues si no le arrancamos ese pedacito y lo tiramos, porque pues si no, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, entonces, fíjate, quiero que miren esta escena, verso 3. Dice, a ver, permítame, aquí hice unos apuntes. Cuando dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero que me acompañes porque como lo miramos en los videos pasados, en el contexto de Mateo 23, les dije que Yeshua era profeta, estaba hablando como un profeta y sus predicciones y toda la palabra que estaba soltando hace alusión siempre al Tanaj, siempre hace alusión al Antiguo Testamento como se le conoce. Entonces, quiero que me acompañen a Lamentaciones. Acompáñame al libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones es un libro, un escrito que escribió, se lo escribió el profeta Jeremías. Y él estaba llorando y estaba lamentándose por la destrucción. Acuérdense que Jeremías, les dije, fue el último profeta enviado a Jerusalén, a Judea, antes de que llegara Nabucodonosor y destruyera el templo, conquistara la ciudad de Jerusalén y los llevara cautivos. Entonces aquí se está lamentando. Quiero que mires la comparación de lo que Yeshua está diciendo cuando dice, primero Lamentaciones capítulo 2, verso 12. Perdón, capítulo 2 del 5 al 7. Pero mira cómo lo dice Yeshua. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? ¿Qué? Lo que los discípulos le están enseñando, los templos magníficos, los edificios del templo. Y Yeshua le dice, ¿veis todo eso? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, los discípulos, ¿por qué les sorprende también? Les sorprende que Yeshua está hablando eso. Porque quiero que entiendas que el templo era el lugar más sagrado de la tierra, en el mundo para ellos. Era el lugar sagrado, era el lugar santo de los santos de los santos. Quiero que entiendas la visión que tenía el judío del primer siglo del universo y de todo. Quiero que entiendas esto. Ellos entendían que de la tierra, y ellos entendían que para ellos su concepto era que la tierra era plana, y que la tierra era plana y que estaba una cúpula y que arriba estaba el trono de Dios. Estaban las estrellas adentro y el sol y todo. Abajo la tierra, estaban unos pilares deteniendo la tierra plana y abajo era el abismo, las aguas, y arriba de la cúpula había más aguas. Por eso tú te vas a encontrar en los Salmos que dice, si abre las ventanas de los cielos y que derrame tu lluvia. Exacto. Abre las compuertas. Los cimientos de la tierra se sembraron. Exacto. Entiéndelo. Estamos hablando de escritos de 1000, 2000, 2300 años atrás. Esa era la perspectiva y esa era la imagen que se creía del mundo antiguo. Entonces, por eso se equivoca uno. Porque queremos agarrar esos escritos, entendiéndolos con el concepto del 2020. Entonces miramos aquí rumores de guerra, y para ellos rumores de guerra era espada, era imperios, eran personas que venían a conquistar territorio. Pero para nosotros decimos guerra, rumores de guerra, y estamos pensando que es Irak peleando contra Saddam Hussein, peleando contra Estados Unidos, China peleando contra Donald Trump, este país peleando contra otro país. Y no es así. Por eso es importante entender el contexto. El contexto. Por eso mucha gente hasta ya se hizo atea, porque se dio cuenta de todo eso y dijo, como no entendió, no tuvo la capacidad para entender y asimilar que hay un libro que se escribió con una mentalidad antigua, con una perspectiva y una percepción de Dios, de la humanidad, del hombre, del alma, del mal, con una mente muy, perdón lo que voy a decir con mucho respeto, muy primitiva. No estoy diciendo que nosotros somos, porque lo que estamos haciendo hoy en día es peor
La humanidad está peor, yo pienso. Pero bueno, en aquel entonces esa era la manera. Ya no había edificios, no había casas. Eran en tiendas, eran nómadas, iban de un lugar a otro. Por eso encuentras en la Biblia que dice, Él les tiende el cielo como los pergaminos, como una tienda, su casa, como una tienda. Pues sí, como una tienda, como cuando armas una tienda de esas de campaña, de esas, porque así andaban. Ese es su lenguaje, porque era lo que tenían a la vista, a la mano. Entonces, como la gente una gente muy erudita, muy sabia, no logró entender eso, entonces se declaran ateos o se declaran totalmente y empiezan a hablar mal contra el libro, pero no es problema del libro, es que no has entendido, ese es el asunto, no se entendió. Y luego añádele que la confusión y la mala doctrina